Leer el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46 y versículo 47. Cuando lo tengan por allí, lo presentan en la pantalla, dicen amén. Hechos 2, no se me duerman por allá. Hechos 2, 46 y 47. ¿Listo? Dicen amén. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. ¿Cada cuánto tiempo añadía el Señor a la iglesia los que iban a ser salvos? ¿Una vez al año? ¿Una vez en el ciclo? ¿Después del toque de puerta? ¿Ah? ¿Qué dice? No lo escucho. ¿Qué dice? Cada día. Diga conmigo, cada día el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Cada día, eso es cada día, hermano. Eso no es que todos los días alguien se está salvando. Todos los días hay salvación. Todos los días el poder y la gracia divina, el amor de Dios se manifiesta para salvación. Diga, todos los días alguien está siendo salvo. Entonces digo yo, de esas personas, ¿de cuántas personas nosotros estamos siendo parte para que ellos se salven? ¿De a cuánto estamos participando? ¿De cuántas personas de esas que se están salvando cada día, usted y yo somos parte? ¿Usted se habrá preguntado eso? ¿O piensa usted que no es importante que la gente todos los días se salve? ¿Aló? Mire, es sumamente importante. ¿Cuánto esperan la venida de Cristo? ¿Cuánto esperan que Cristo venga por su iglesia? Ese es un tema principal de la iglesia. Nosotros, usted y yo no estuviésemos aquí si Cristo no viniera a buscarnos. ¿Aló? Así que este es el tema principal de la iglesia. El tema central es que Cristo viene a buscar a su iglesia. Diga iglesia. Vamos, diga iglesia. Entonces la iglesia que comenzó acá en Pentecostés, la iglesia que comenzó aquí cuando ellos estaban reunidos en un lugar llamado el aposento alto, allí había un número de personas, dice la escritura, que eran como 120, y entonces estas personas constituían la iglesia. La iglesia donde ellos estaban tal vez no era un lugar como este, donde había butacas y donde había ¿cómo se llama esto? Nosotros le llamamos púlpito, pero donde había una plataforma, un escenario como este, tal vez no era así. Tal vez era una casa normal, un patio, una azotea, un lugar donde cabían personas y allí estaban reunidos, porque hasta entonces la iglesia no dependía de este tipo de edificaciones. ¿Usted me entiende? ¿Verdad? Entonces esta iglesia que comenzó allá en Pentecostés no conoció el templo como tal de la iglesia cristiana. Ellos asistían a los templos de ese tiempo. Esos templos eran tal vez la sinagoga, ellos eran los templos donde ellos asistían, pero allí en ese tipo de templo asistían los escribas, los fariseos y otro tipo de personas que asistían allí. Como tal, no era un templo cristiano. ¿Aló? No era un templo cristocéntrico, no era donde se hablaba de Jesús, no era donde se hablaba de Cristo como tal, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como Salvador. Allí en esos lugares no se hablaba, allí se hablaba la ley de Moisés, ahí se hablaba los profetas, pero no se hablaba de lo que era la segunda venida de Cristo, y no se hablaba de lo que Jesús había predicado. En ese tipo de lugares no se hablaba de Cristo, porque ellos rechazaron a Jesús, ellos no aceptaron a Jesús. Entonces la iglesia por más de 200 años estuvo reuniéndose en casas. Diga conmigo, en casas. Después de Cristo, por allá en el año 232, fue que la iglesia comenzó a reunirse en lugares, en salones, en edificios. Y ese lugar pues le dieron el nombre tradicionalmente o religiosamente como iglesia. Pero la iglesia no existía, no era mencionada por las paredes. La iglesia no es, desde el principio cuando nació, no era mencionada. Vamos a la iglesia, o esa es la iglesia. Usted cuando pasa en el carrito o en un medio de transporte, usted pasa a pie por el frente, usted le dice a la persona que anda con usted, si no conoce este lugar, usted, ¿cómo le dice? Esa es. ¿Cómo le dice?
Esa es la iglesia donde yo me congrego. En realidad, esto es un salón. ¿Aló? Es un salón. La iglesia somos nosotros. Dígale que tiene a su lado, la iglesia somos nosotros. Porque cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino a levantar salones. Él no vino a levantar edificios. Él vino a levantar una iglesia que está constituida por hombres y mujeres, por familia. Diga conmigo, una iglesia, somos la familia. Por eso entonces cuando una persona llega, que bienvenido a la familia de Dios, a la familia del Señor, bienvenido a la iglesia. Esta es la iglesia donde se alaba a Dios, donde se cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esto fue lo que Jesús vino a levantar, una iglesia que está compuesta por hombres y mujeres. Por eso usted en el Nuevo Testamento, usted se va a conseguir en repetidas ocasiones cuando el apóstol Pablo menciona a algunas personas que y les manda un saludo y les dice, la iglesia que está en tu casa. La iglesia que está en tu casa o la iglesia que está en su casa. Usted puede tomar referencia bíblica de Romanos 16, verso 3 en adelante. Puede tomar referencia bíblica de 1 Corintios, capítulo 16, versículo 19. Puede tomar referencia también de Filemón, versículo 2. Y también puede tomar referencia de Colosenses, capítulo 4, versículo 15, cuando el apóstol Pablo habla de algunos personajes sobresalientes porque en su casa se congregaba la iglesia, o su casa era una iglesia. Diga conmigo, la casa. Porque la iglesia nació en las casas. La iglesia no nació cuando una persona se puso a pegar 4 gritos aquí. No, la iglesia nació en las casas. Jesús vino a predicar el evangelio, pero fue buscando personas y le dijo a Pedro, sobre esta roca yo voy a dedicar mi iglesia. Y cuando vemos la iglesia, ¿cuándo nace la iglesia? La iglesia nace cuando los primeros discípulos se empiezan a reunir en casas, y entonces ahí se empieza a manifestar el Espíritu Santo de Dios. Y dice que cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser o los que habían de ser salvos. Y eso sucedía ¿dónde? En las casas. Diga conmigo, en las casas. Hay algo extraordinario que usted tiene que entender acá. Hay una revelación muy grande. La casa es importante. La casa es importante que se manifieste la presencia de Dios. En su casa y en la mía es importante, es necesario que se manifieste la presencia de Dios. Es necesario que su familia esté impregnada de la presencia de Dios. Y es necesario que los vecinos perciban que en su casa hay presencia de Dios. ¿Aló? Hay personas que son cristianas a la secreta, que viene solamente él a la iglesia, y que cuando sale por la mañana los domingos, ¿a dónde vas? Le pregunta a un familiar, por ahí. ¿Qué vas a hacer? A ver qué consigo. ¿Ah? Y no le dicen, me voy a congregar con mis hermanos que son la iglesia, o no le dicen voy a hacer parte de vida social con la iglesia en este día. No le dicen, son muy secretos. Por lo tanto, si no sabe la familia, mucho menos los vecinos. Dígale al que tiene a su lado que se entere, y tiene que hacer posible que se entere. Sí, existe el caso de un hombre llamado de un hombre llamado Aquila con su esposa Priscila, y existe otro caso de una mujer llamada Ninfa, que son mencionados ahí en los textos que le dije acerca de la iglesia que funcionaba en casa de ellos. Porque hasta entonces no existía. Eso vino mucho después, muchos años después vino lo que fue la manifestación en construcciones grandes o en edificaciones, donde Constantino llegó y agarró los templos idólatras, y para que sepa un poquito más o menos de esa historia y cómo se metieron los cristianos en los templos o en las iglesias, Constantino llegó y, como todo político, agarró, derribó algunas cosas y le dijo a los cristianos, para ganar más votos o más afectos a su cuestión, llegó y le dijo, bueno, va a estar, ese templo era de esto y dos, métanse ustedes allí y hagan sus cultos allí. Y así comenzó la iglesia a reunirse en salones. ¿Vaya? Entonces se lo digo por encimita, pero así comenzó la iglesia a reunirse en salones. Por lo tanto, ese no fue el tema principal de Jesucristo, abrir salones.
el tema principal de Jesucristo fue levantar una iglesia y salvar almas. Amén. Y por eso las personas no estaban pendientes de una edificación, ellos estaban más pendientes en salvar almas. Digan conmigo, salvar almas. Ese es el punto principal del Evangelio también. Es una de las razones por las cuales Dios levanta su iglesia, para que prediquemos el Evangelio. Él no quiere, el Padre no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo van a creer si nadie les predica? ¿Ah? ¿Cómo van a entender la palabra si no hay alguien que se las explique? Felipe se encuentra con un cierto funcionario, un alto funcionario de un reino, y entonces el tipo leía a los profetas, pero no entendía lo que estaba leyendo. Alguien tenía que explicarle, y el Espíritu Santo movió a Felipe donde estaba aquel hombre para que Felipe le explicara las escrituras. Y Felipe le pregunta: ¿tú crees? ¿Tú entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Aló? Entonces, tienes que hablar, dígale que tiene la palabra, tienes que hablar de Cristo, tienes que hablar de salvación, tienes que hablar del reino de Dios. Entonces, cuando Felipe va y habla a este hombre, dice que este hombre creyó. Diga conmigo, creyó. Porque ahí está el punto, que si no hablamos, ¿cómo el Señor va a añadir cada día a los que van a ser salvos? El apóstol lo dijo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Usted y yo tenemos que sembrar la palabra siempre. Tenemos que regarla con oración. Tenemos que sembrar la palabra y regarla con oración, regarla con ayuno, que Dios va a permitir el crecimiento. Pero hay que hacerlo en la casa, fuera de la casa, donde quiera que nos encontremos. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Dígale que tiene a su lado, dígale a 2 o 3. Tú y yo debemos predicar el Evangelio. Vamos, dígale a 2 o 3. Tú y yo debemos predicar el Evangelio. Entonces, cada hogar cristiano debe ser una verdadera extensión de la iglesia de Cristo. Cada casa donde vive un cristiano debe ser una extensión de la iglesia de Cristo. Ahí debe haber una iglesia. Ahí se debe identificar esa casa como allí está el reino de Dios. Las personas cuando vienen aquí piensan y dicen: esta es la casa de Dios. Dígale al que tiene a su lado: esta, ahora sí, esta es la casa de Dios. Porque la Escritura dice que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer Dios en un lugar vacío como este si usted y yo no estamos? Dios quiere estar con nosotros. Dios siempre ha querido estar con el hombre, siempre ha querido estar. Por eso en nuestra casa siempre tiene que estar la presencia de Dios, y ahí se tiene que manifestar la gloria, que la gente se entere que tu casa es una iglesia, que en tu casa se manifiesta el reino, que usted es un hijo de Dios. Entonces la idea de Dios es salvar familias. Diga conmigo, familias. Entonces, amado hermano, amada hermana, si usted está acá y ha llegado solo, no ha querido más nadie en la casa, su esposo no ha creído, o su esposa no ha creído, sus hijos no están aquí, o usted, sus padres no creen en la palabra del Señor, usted tiene que seguir orando. Diga conmigo, seguir orando. Vea al que tiene a su lado y dígale: ora. Debe seguir orando y no perder la fe, porque Dios no quiere que ninguno de ellos se pierda. Hay ataduras, hay ligaduras, hay barreras, pero la oración lo puede todo. La oración del justo puede mucho. Amén. Entonces recuerde la promesa. La Escritura dice en Hechos 16 versículo 31, dice que predicándole a los apóstoles al carcelero, 2 discípulos de Jesús predicándole a un carcelero que los tenía allí, y se manifestó la gloria del Señor, y este hombre entendió que estos hombres eran verdaderos hijos de Dios. Él le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque la idea de Dios no es que uno solo se salve, es que se salve la familia, es que se salve la casa,
es que se salve la descendencia, es que se salve tu generación. Esa es la idea de Dios. La idea de Dios me mezquino que quiere que uno se salve y los otros se pierdan. No, Dios quiere que todos se salven. ¿Aló? Entonces usted tiene que seguir orando y recordar esa promesa. Yo creí, Señor, y hay una promesa que dice que si yo creo, será salva toda mi casa, será salva. ¿Aló? Alguna persona, algún hombre o mujer se puede estar preguntando tal vez, ¿y cómo si mi pareja no quiere nada con Dios? ¿Qué hago? Porque a mí me han preguntado eso. No sé si a ustedes le han preguntado alguna vez, mira, pero lo dejo, la dejo. ¿Aló? ¿Han hecho esa pregunta, sí o no? ¿Y qué hago? La Biblia nos manda a dejarlo. La Biblia no nos manda a separarnos por ese tipo de cuestiones. Yo quiero leer Corintios, 1 Corintios capítulo 7, versículo 12 en adelante. Quiero leer allí. 1 Corintios 7, 12 en adelante dice: lo demás digo yo, dice el apóstol Pablo, no el Señor, pero digo yo, dice: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, escuchen bien aquí para los que no tienen su cónyuge cristiano, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, o sea, ella quiere seguir viviendo con él a pesar de todo, dice el apóstol, no la deje, no la abandone. Y si la mujer, y para los dos, ¿ok? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Aló? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¿Aló? Se va a perder. La palabra dice que es santificado. Usted siga orando, siga clamando. ¿Qué les digo yo a las mujeres? De testimonio, porque hay mujeres que llegan al Señor y entonces ahora son cuaimás, ahora se rebeldizan, ahora son peores. Entonces claro, el tipo también se rebeldiza más, porque bueno, se le está también que estamos hasta que llegó Cristo. Porque sea sabia. Si tiene una mujer al lado, dígale: sé sabia, porque dice la Escritura. Entonces porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¿Aló? La mujer incrédula en el marido. No tiene por qué salir corriendo, no tiene por qué decir: el Señor me dice que la abandone, porque el que no sea capaz de dejar padre, madre, mujer, hijo, hija, no es digno de ser discípulo. Personas que malinterpretan el versículo, lo tuercen para así hacer lo que ellos están pensando hacer. Tienen tiempo con ganas de dejar el pelero y entonces ahora quieren justificarse. Diga que tengan cuidado, que eso no es así. La mujer quería santificar al marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero lo importante, una persona cree, tú, miren lo que dice la palabra, tú crees y serás salva tu casa. ¿Usted puede creer esa palabra? ¿Usted puede creer esa palabra? Activa esa palabra. Activa esa palabra. Crees tú y serás salvo tú y tu casa. Crees tú y serás salvo tú y tu casa. Claro está, no te vas a cruzar de brazos. No es que no vas a orar, no es que no vas a ayunar por ellos, no es que no vas a estar predicándole a ellos. Tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que hacer sacrificio, tienes que hablarle la palabra a ellos. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces? Diga: todos los días. Y cada vez que se pueda. Porque dice: predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Fuerza, hay que decirle a la gente: mire, el Señor te ama, Dios no quiere que tú te pierdas. Vamos, confías a Jesús. Y usted hágalo confesar a Jesús. Hacía por feo, por porfío, pero hacía por insistente, hágalo que confiese el nombre de Cristo. Que va a llegar un momento en que el Señor los va a agarrar. Va a llegar un momento en que va a suceder, porque está la promesa y esa promesa se tiene que activar. Dios conmigo, la promesa de salvación para mi casa se activa en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Rey. Entonces nosotros venimos: voy a la iglesia porque voy a adorar al Señor, voy al culto porque voy a alabar al Señor, voy al servicio porque voy a... ¿Usted quiere que le diga dónde es el primer lugar donde debemos adorar y honrar al Señor? En la casa. Dígale al que tiene a su lado: es en la casa.
Usted viene, a veces usted viene, voy para la iglesia, y usted se viene para la iglesia vestido, y cuando llega a la casa, llega como bravo. Oye, pero usted vino endemoniado. Fue a la iglesia y se endemonió. No puede ser, eso no puede ser así. La casa es el primer lugar donde usted debe honrar a Dios con todo lo que hace, donde usted debe adorar a Dios con su estilo de vida, donde usted le da alabanza por la forma como usted se conduce en su casa. Diga conmigo, mi casa es un santuario para Dios. Entonces es por eso que nosotros debemos criar a nuestros hijos en el temor del Señor. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantos hijos contumaces con sus padres? Porque no se han criado en el temor del Señor. Es un principio. Debemos instruir al niño en el camino para que no se aparte de él. Cuando es grande, él sigue siendo temeroso de Jehová. Él sigue teniendo temor y no va a practicar el pecado, la injusticia, la mentira, la avaricia, el robo, etc. Porque él tiene temor. Y él sabe que es mejor ser justo. Él sabe que es mejor estar allí en la presencia de Dios, que allí le va a ir mejor. Amén. Entonces, si criamos a nuestros hijos en el temor de Jehová, nosotros vamos a tener una sociedad muy distinta a la que actualmente tenemos. Diga conmigo, sí se puede. Diga, aún hay tiempo. ¿Saben lo que dice el Salmo 91? ¿Ah? ¿Qué dice el Salmo 91? Sí, es clarito. Dice, el Salmo 91:1 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Aló? Entonces es un principio, hay que enseñarlo en la casa, hay que enseñar los principios de Dios. Mira, ¿quieres estar bajo la bendición de Dios? ¿Tú quieres estar protegido? ¿Tú quieres estar bendecido? Solamente teme a Jehová, teme a Dios. Está siempre allí recto en su presencia. Eso es habitar al abrigo del Altísimo. Eso es estar derechito en la presencia de Dios. Eso no es desviarse. Amén. Entonces nosotros debemos criar a nuestros hijos allí. Mire, la relación que nosotros tengamos con Dios, de esa relación va a depender la protección. De esa relación que nosotros tengamos con Dios depende la protección y la bendición que Él nos da. Si no hay una buena relación, usted está desprotegido. ¿Aló? Él está comprometido en guardarnos. Él está comprometido a través de su palabra. Él hace su compromiso de que Él no nos abandonará y que no se va a apartar de nosotros. Cuando nosotros leemos del versículo 2, 3 en adelante hasta el verso 13 y más, nosotros nos damos cuenta de que no solo Dios provee un lugar seguro, estar bajo la sombra del Omnipotente, no solamente provee un lugar seguro, provee un camino seguro también. ¿Aló? Provee un camino seguro, donde usted sabe que usted va a ir en paz, va a volver en paz, usted va a habitar y va a estar en paz, en armonía, y usted va a estar en bendición. ¿Usted puede creerlo? ¿Por qué? Usted nos ha hecho una pregunta: ¿por qué Dios, por qué el Señor cuidó tanto a David? ¿Ah? ¿Por qué el Dios David, un hombre que desde que llegó, antes de llegar al reino, desde que era un muchacho, estuvo expuesto a muchos peligros? Lea la historia. Usted ve un gato bravo y usted no es capaz de agarrarlo. ¿Sí o no? Usted ve que un gato le hace... No, esto está bravo. David se enfrentaba a leones bravos. No eran leones domésticos, no eran leones mansitos, eran leones que estaban muertos de hambre y que iban a comer, que querían comer. Usted se imagina un león muerto de hambre que va a agarrar una presa y venga un muchacho a querer quitársela o a querer defender esa presa. Peligro. David se enfrentaba a esos leones, David se enfrentaba a esos osos, y Dios los protegía porque era Dios. Dios conmigo, era Dios.
¿Sabe por qué? Porque él habitaba al abrigo del Altísimo y por eso moraba bajo la sombra del Omnipotente. Y usted sigue leyendo la historia y usted se va a dar cuenta que David nunca lo mataron. ¿Aló? ¿A David lo mataron? Lo hirieron. Usted lee que David cayó en la guerra herido de muerte, el que casi lo mata. Usted lee que la lanza le traspasó su pecho y le vació un pulmón. Usted no lee nunca nada de eso. A David no le pasó nada. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. A pesar de que cometió errores, era un hombre que tenía bien claro lo que era el temor a Dios. Y era un hombre que confiaba, porque esto es cuestión de fe, confiaba ciegamente en Dios. Cuando se para allá delante de Saúl, llega y le dice: no, mira, tú eres un muchacho, tú no puedes pelear contra ese, es el tipo experimentado en la guerra. David llega y le dice: pero es que yo cuido la oveja de mi padre y cuando viene yo la agarro, listo, resuelvo. Bueno, es el único que tenía esa valentía y Saúl se arriesgó. Pero cuando David se para frente del gigante, tú vienes contra mí con todo ese armamento que tienes allí, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, en el nombre de Jehová, el Rey de los escuadrones de Israel. Y hoy mismo te entregaré las aves del cielo, hoy mismo te cortaré la cabeza y entregaré tu cuerpo a las aves del cielo. Porque David estaba bajo el abrigo del Altísimo, estaba confiado. Cuando usted está bajo el abrigo del Altísimo, usted está confiado, usted está seguro, usted sabe que nada malo le va a pasar, usted sabe que siempre usted va a salir vencedor, porque usted sabe que Dios está peleando por usted. Amén. Aleluya. Entonces es por eso que usted y yo debemos buscar siempre la presencia del Señor. Es por eso que usted y yo debemos instruir a nuestros hijos, en nuestra casa. Nosotros debemos instruirlos en los caminos del Señor. Usted sabe que dice la Escritura en Job capítulo 8, versículo 5, esto habla de buscar a Dios. Esto habla de tener temor a Dios. Esto habla de estar siempre consciente de que a Dios es lo primero y hay que apartar lo mejor para Él. Dice: si tú de madrugadas buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego Él se despertará por ti. ¿Aló? Entonces, habitar al abrigo del Altísimo. Habitar al abrigo del Altísimo no es decir: yo creo en Dios. No, eso no es habitar al abrigo del Altísimo. Habitar al abrigo del Altísimo no es simplemente decir: no, a mí no me va a pasar nada. No, Señor. Hay que hacer una acción correspondiente para merecer esas bendiciones y esas promesas. Dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. ¿Cuándo lo vas a buscar? ¿Cuándo? De mañana, de madrugada, tempranito. Dígale que tiene a su lado, bien tempranito. Diga: es lo primero que tienes que hacer en el día. Lo primero que usted tiene que hacer en el día es buscar a Dios y rogar al Todopoderoso. Y dice: si fueres limpio y recto. Esto tiene que ver con temor a Jehová. Diga conmigo: limpio y recto. Entonces dice: ciertamente el Señor se despertará por ti. ¿Qué significa eso? Él no te va a dejar abandonado ni solo. Él no va a dejar que estés mal. La Escritura dice que aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Dice: porque su vara y su callado me van a infundir aliento. Él va a estar allí siempre cuidándome y vas a estar seguro. Estoy protegido. Estoy en esta situación difícil, pero estoy seguro, porque Dios está conmigo. Él no me va a abandonar nunca. Amén. Entonces diga conmigo: temor a Jehová. Diga: temor a Jehová. Esto hay que enseñarlo en la casa. Esto hay que transmitirlo a la familia. Esto no es una cosa que solamente tiene que estar aquí. No. Usted tiene que enseñar esto principio a sus hijos, a sus familiares, a los que están allí en la casa. Usted lo tiene que enseñar. Temor a Jehová. Usted tiene que levantar, número uno, temor a Jehová. Número dos, usted tiene que levantar un altar familiar. Un altar familiar. En su casa debe ser una casa de adoración.
La gente debe conocer esa casa como donde se adora al Señor. Ajá. ¡Hijo al diablo! Y cuando van el pastor que va a tocar la puerta, bueno, o el líder del grupo que va a llegar, hermano, aleluya, santa, santa, y empiezan a hablar en lengua y a mover el cuerpo. Sí, porque se hacen los espirituales cuando ven a un líder de la iglesia, pero cuando no lo está viendo el pastor, el líder ni nadie, sacan el tigre que llevan adentro. ¿Ah? Y maldicen y hablan y dicen malas palabras y groserías y insultan y todo, y la gente dice que cristiano y que evangélico no son nada. Dígale al que tiene solo, en mi casa no es así, porque en mi casa se adora a Dios. Y número 3, usted tiene que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso no lo hace porque venga a la iglesia a levantar las manos. Cualquiera puede levantar las manos acá. Cualquiera puede decir, oh, te adoro, Señor, te adoro, te adoro. Cualquiera puede decir eso y es mentira. Que las palabras no son las que adoran. La conducta, la actitud del corazón es la que adora a Dios. ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo? Entonces anote allí versículo Job 28:28. Dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. Si usted es sabio, usted enseña el temor a Jehová en su casa. Si usted es inteligente, usted se aparta del mal y deja de hacer cosas raras, que su familia vea que usted es un hijo de Dios de verdad y da testimonio. Que su familia vea que usted es verdadero cristiano y que usted que llegó a Jesucristo, usted cambió lo malo por lo bueno. Usted desechó aquellas cosas porque usted agarró la verdad, lo mejor. Proverbios 9:10 lo dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces hay que enseñar temor. Si no hay lo mejor que dice la palabra, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Usted va a ser a su familia inteligente. Sus hijos van a ser inteligentes cuando usted le dé conocimiento del Altísimo. Cuando usted le hable la palabra, cuando usted abra la Biblia, cuando usted empiece a leer las Escrituras, usted le está dando conocimiento, sabiduría, implantando y sembrando el temor a Jehová en ellos, para que no sean rebeldes, para que el Señor añada cada día a los que hayan de ser salvos. Porque cuando yo les voy a decir una cosa, cuando las personas lo ven a usted, que usted es diferente, que usted tiene paz, la gente quiere lo que usted tiene. A mí me lo han dicho muchas veces, a mi esposa también. No es que usted es así. A mi esposa le dicen, lo que pasa es que ustedes viven en una eterna luna de miel. ¿Ah? Porque vamos a estar peleando. ¿Acaso que yo me casé con mi esposa para estar peleando? No. Si yo fuera querido andar peleando, pues me meto boxeador, me meto cualquier de esas cosas. Pero yo no me casé con mi linda esposa para estar peleando con ella. Señor, sí, en el momento tal vez no me entiende, yo no lo entiendo y todo, pero yo no me casé para pelear con ella. Yo me casé para amarla y para hacerla feliz. Amén. Usted tiene una familia, no va a pelear con ella. Usted ame a su familia y hágalo feliz. ¿Cómo? Trayendo la presencia de Dios a la casa, dando el primer lugar al Señor. Amén. Entonces, bueno, rapidito, casi me da tiempo. Entonces, la iglesia, ¿qué es la iglesia? En base a todo lo que hemos dicho, quiero dar esta definición. La iglesia es una comunidad de personas que sirven a Dios y lo adoran con fe. Una comunidad de personas, eso es la iglesia. Personas que sirven a Dios y lo adoran con fe. No es algo ficticio. No es algo efímero, no es un show, es
una vida consagrada a Dios. Y todo lo que hacemos es para gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Eso es la iglesia, la gente que sirve a Dios donde quiera que se encuentre, en sus casas, en sus trabajos, en los quehaceres, en donde quiera que esté, aquí o allá, usted es iglesia. Nunca se le olvide que usted es iglesia. Levanta su mano y nunca le diga: yo soy la iglesia de Jesús. Entonces, en los tiempos de Jesús, la iglesia no existía. No existía. Jesús tenía un grupo de seguidores llamados discípulos que le siguieron porque querían aprender de sus enseñanzas, porque querían ser cambiados por esas enseñanzas, querían ser transformados. Y este grupo, ellos no tenían otro líder sino Jesús. Diga conmigo: Jesús. A pesar de que después en ellos, muchos de ellos fueron sobresalientes, como el apóstol Pedro, un hombre muy sobresaliente por todas las cosas que hizo. A pesar de que fueron sobresalientes, Pedro no fue el líder como tal de este movimiento donde nació la iglesia. El líder como tal fue Jesús, y siempre ha sido Jesús. Amén. Siempre ha sido el líder principal de la iglesia. Entonces, número 2, la iglesia tiene que estar en nuestras casas. La iglesia tiene que estar en la casa. Aquila y Priscila se destacan por ser personas que tenían la iglesia en su casa. ¿Sí? Ellos, a donde quiera que llegaban, usted lee la historia de ellos desde el libro de los Hechos, por ahí en adelante sigue, y en Hechos, en el otro que le dije, creo que fue Romanos y Corintios. Allí usted lee la historia de Aquila y Priscila, donde Romanos, Corintios y Filemón. Y en Hechos también aparece, entonces también aparece un poquito acerca de ellos, y usted se va a dar cuenta que ellos no vivieron, ellos eran personas comerciantes, eran personas de negocio, y ellos no vivieron en un sitio toda la vida. Ellos tuvieron que mudarse en una ocasión por persecución y etcétera, y otras ocasiones por negocio, pero donde quiera que ellos llegaban, hacían lo que mejor sabían hacer. Lo que mejor sabían hacer no era vender. Lo que mejor sabían hacer era tener la iglesia en casa. ¿Aló? Por lo tanto, donde quiera que ellos llegaban, todo el mundo sabía que había una iglesia en su casa. Los vecinos sabían que ellos eran la iglesia, y la gente se comenzaba a congregar allí. Amén. Entonces, esta pareja de Aquila y Priscila son un modelo a seguir. De que cuando usted se identifica como hijo de Dios, usted ya tiene una responsabilidad y no puede estar diciendo que es hijo de Dios y haciendo las obras del diablo. ¿Aló? Cuando usted es hijo de Dios, usted tiene una responsabilidad de comportarse como un hijo de Dios. Entonces nosotros lo hacemos a través de grupos de amistad. Los grupos de amistad son iglesias en casas. Iglesia en casa, diga conmigo: iglesia en casa. Mire, usted sabe, en China, uno de los países donde hubo el boom, digamos, de lo que es la iglesia en casa. En China, el evangelio prohibido, no se puede hablar del evangelio público ni nada, y comenzaron a predicar en la casa. Y la iglesia más grande del mundo viene de China. Cuando digo iglesia, no digo edificio. Cuando digo iglesia, digo gente. Más grande del mundo viene de China. ¿Usted sabe cuántas personas se arrepienten en China todos los días? 22,000 personas aproximadamente, todos los días. 22,000 personas todos los días, porque el Señor está añadiendo en China todos los días a los que han de ser salvos, a la iglesia todos los días a los que han de ser salvos, porque la iglesia está en las casas dando testimonio.
porque la iglesia entendió que donde quiera que ellos están allí, tienen que ser luz. Dígale que tiene a su lado, ellos debemos ser luz. Usted debe encenderse en esa luz todo el tiempo. Usted tiene que entender que usted tiene un propósito en esta vida, y su propósito tiene que ser, no, su propósito es alumbrar con el evangelio de Jesucristo, alumbrar a los perdidos. Santiago 1:22 dice: pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Usted tiene que dejar de ser un oidor, de venir todos los domingos a escuchar una palabra y de irse y hacer cualquier otra cosa. No, señor. Usted tiene que venir un domingo como hoy. Usted tiene que venir a escuchar estas palabras y va a poner en práctica de una vez. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Diga que no solamente tengo que oír, sino que tengo que practicar. No podemos ser una iglesia que puro escuchar. Qué bueno que tuvo la palabra, qué bueno que tuvo el mensaje. Ya se le olvidó, cuando llegó a la casa ya se le olvidó hasta el título. Dígale que tiene solo: la iglesia está en tu casa. Dígale que tiene solo: la iglesia está en tu casa. Y usted tiene que saber eso. Amén. Entonces nosotros debemos dejar de ser tan solamente oidores domingo a domingo, a ser una iglesia que trabaja todos los días. Todos los días. Usted viene un domingo acá a ser entrenado, y el resto de la semana usted 6 días va a practicar lo que recibió. Lo va a poner en práctica y usted va a ver cómo el Señor todo. ¿Usted quiere que su familia se salve? ¿Quiere que su familia se salve? A ver, ¿cuántos quieren que su familia se salve? O sea, a practicar la palabra. Dígale que tiene a su lado: a practicar la palabra. Entonces, número 3, la excusa de mucha gente. ¿Cuál es la excusa de muchas personas, muchos creyentes? No, es que yo no tengo tiempo. ¿Aló? Es que yo estoy muy ocupado. Es que mi trabajo. Mire, si su trabajo es el impedimento para buscar de Dios y para proclamar el evangelio, entonces su trabajo es una maldición y no una bendición. Porque por culpa de su trabajo su familia se está perdiendo. Por culpa de su trabajo y de sus ocupaciones, nada más nadie se está salvando. ¿Aló? Predique desde su trabajo entonces. Predique desde allí, dé testimonio, hable de la gente de Jesús. Esto era lo que hacían Aquila y Priscila. Esto era lo que hacían. Ellos trabajaban, se unieron con el apóstol Pablo, trabajaban lo mismo y le predicaban a la gente. Desde lo que hacían, seguían predicando todos los días. Dice que todos los tiempos en las sinagogas, todos los días de reposo, allá se metían y predicaban. Porque el trabajo no era impedimento, y eran personas flojas, no eran flojos. Las personas tienen un mal concepto de lo que es ser un cristiano. Dicen que venir a la iglesia porque no tienen nada que hacer, ellos son flojos, ellos no hacen nada. ¿Usted cree que Dios va a bendecir a los flojos? Dios no va a bendecir a los flojos. Dios bendice a las personas esforzadas, a las personas que trabajan, a las personas que se esperan, a las personas que luchan, lo van a conseguir. Dios les va a dar la victoria. Amén. Entonces seamos como Aquila, seamos como Priscila. Donde quiera que estemos nosotros, allí está la iglesia. Está en el trabajo, allí está la iglesia. Está en la casa, ahí está la iglesia. Está aquí, está en el camino, allí está la iglesia. Va en una camionetica, allí está la iglesia. Donde quiera que se encuentre, usted es un hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces debe hacer brillar su luz. Debemos dar testimonios de que Jesús vive en nosotros. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Hay luz o hay tinieblas? Hay luz. Entonces demuéstrele a los demás lo que hay en su vida. Cuando las personas tienen algo malo, algo oscuro, no lo muestran, ¿verdad que no? Lo esconden. Las personas tienen algo feo, eso no se lo quieren decir a nadie. Pero cuando las personas tienen algo bueno, si usted tiene los zapatos rotos, usted viene a decirle a todo el mundo: mira mis zapatos, qué lindo que están. No viene, ¿verdad? Pero cuando te carga unos zapatos nuevos, usted va a decir que para que le vean, ¿verdad? Dígale que tiene a su lado: muestra lo que tienes, muestra la luz que está en tu vida. Mire lo que le preguntó el profeta, le preguntó a Ezequías, le dice Isaías capítulo
capítulo 39, versículo 4 dice: ¿qué han visto en tu casa? ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto. Todo lo que hay en mi casa han visto. Ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Dígale que tiene a su lado, dígale: tienen que ver lo que hay en tu casa. ¿Y qué hay en tu casa? Si hay luz, muéstralo. Si hay luz, muéstralo. Si hay santidad, muéstralo. Si hay poder de Dios, muéstralo. La gente tiene que ver lo que hay en tu casa. ¿Por qué no estás mostrando lo que hay en tu casa? ¿Será que no hay luz? ¿Será que no hay bendición de Dios? ¿Será que no se está manifestando el poder? No, escucho como que pertenecen a una cosa rara, a una secta. Pues son secretos, no dicen nada. Yo lo veo que siempre se lee, pero nada. Póngase de pie, por favor. Con esto termino. ¿Usted ha escuchado hablar de visión apostólica, punto de referencia? ¿Usted ha escuchado esa frase? ¿Aló? ¿Usted ha escuchado la frase punto de referencia, visión apostólica? Bueno, yo quiero decirle que la visión que hay, la visión que tenemos es que sí, que estas instalaciones sean muy bonitas y engrandecer este lugar para que quepan más personas. Amén. Y nosotros queremos hacer una fachada hermosa allá afuera y queremos agrandar y comprar las casas que están alrededor, si Dios nos lo permite, o si no nos vamos a otro lugar, pero queremos que sea algo muy bonito. Amén. Pero cuando hablo de punto de referencia, no solamente estoy hablando de esta casa o de este edificio, estoy hablando de cada casa de un creyente que pertenece a Visión Apostólica. Esa casa tiene que ser punto de referencia. Donde está un hijo de Dios, tiene que ser un punto de referencia.